Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es Joaquín Molina, mejor conocido como Kino Makino, un especialista en ciberseguridad y pues de igual manera hacker, ¿no? Un placer tenerte por aquí, Joaquín. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias a vosotros, lo estábamos diciendo antes, muchas gracias, para mí es un honor, os habéis convertido en, pues yo creo que uno de los mejores podcast, eventos de ciberseguridad así colaborativa en habla hispana y para mí es un orgullo porque además estoy viendo a gente muy importante, tenéis muy buenos vídeos, entonces yo me siento una persona muy pequeña al lado vuestro y orgulloso y vamos a ver si podemos hablar algo que le interese a los compañeros y amantes. Muy bien. Y como pregunta obligada que ahora sí que le hacemos a la mayoría de todos nuestros invitados, es ¿cómo empezaste en el mundo de la informática y posteriormente te fue interesando la ciberseguridad y el hacking ético? Bueno, es una pregunta muy interesante y la verdad es que yo, aunque parezco joven y guapo, pero nací en el 80, tengo ya una edad, entonces recuerdo en el 1988-89 que tuve mi primer computador, el típico Spectrum 48K de cinta, un ordenador muy básico, y yo con 8 o 9 años jugaba que era informático, porque yo realmente es que era muy pequeño, es que mis amigos jugaban con la pelota y el patinete, pero yo veía las películas ya de norteamericanas y veía a la gente con ordenadores, con teléfonos móviles. Entonces yo jugaba que era informático, me veía los códigos de las revistas y los copiaba, ¿no? Y entonces, sin darme cuenta, que es como se aprende, dije, pues cuando pones print sale en la pantalla y cuando pones go to se va a la siguiente línea. Entonces, sin yo saberlo, estuve aprendiendo informática como un hobby, ¿no? Porque ni todavía libros ni nada de esto, ¿no? Entonces eso fue un poco al final de los 80 y en el 93-94 tuve la suerte de que mi padre trabajaba en una empresa de telefonía en España. Telefónica, y tuvimos el primer módem de 9600 baudios, un primer módem así muy primitivo. Entonces yo con 13 o 14 años, imaginarme, yo no tenía, pues tenía pelo, tenía el pelo largo, tenía una actitud, digamos, más rebelde en la vida, no soy como ahora, ¿no? Que soy un boomer, soy un viejecito. Entonces, pues esa rebeldía o esa actitud ante la vida, ¿a qué me la voy a llevar? Pues la verdad es que no me interesaba programar COBOL ni Pascal, que me interesaba el hacking de los 90, ¿no? Es decir, llamar gratis, porque en España había que llamar por tarificación, llamar gratis a una universidad y que ellos te devolvieran la llamada para llamar gratis. Yo no viví la Blue Box, estas famosas de Kevin Midnight, porque esto fue en los 80, ¿no? Pero en los 90 todavía había mucho movimiento ese, ¿no? De la tarifa plana, de poder usar Internet. Entonces, en aquella época, pues me bajaba, y no, y ahora a lo mejor esto no es bueno para YouTube, pero me bajaba desde cómo hacer una bomba con cosas que había en casa, hasta cómo sacar refrescos de las máquinas de vending, hasta hacking avanzado, ¿no? Entonces todo empezó un poco con ese juego. Me bajaba, recuerdo que en aquella época siempre me gustó mucho el hip hop y el rap y tal, y me bajaba vídeos de 15 segundos. Porque no existía el concepto ese, los vídeos eran propiedad de las empresas, entonces te buscabas por ahí repositorio y te bajabas 15 segundos, ¿no? Entonces, al final, esa rebeldía de la juventud, de esos 13 14 15 años, hizo que mi interés de la informática me lo llevara a la ciberseguridad, ¿no? Entonces ya pues empecé con el IRC, con las guerras del IRC, con los nukes, empezar a craquear con los pokés, craquear el software, los juegos. Es decir, fue al final una manera, digamos, un poco de reivindicación. Incluso me gustaría llamarlo un poquito cultural. Esto es algo que se ha perdido, ¿no? Porque hoy en día uno estudia una carrera, estudia un máster de ciber y se hace hacker, entre comillas. Y lo mío fue, digamos, un poquito más cultural, ¿no? Esa ansia de aprender. ¿Por qué mi ordenador tiene un botón? ¿Por qué cuando le doy al botón hay un turbo, ¿no? Recuerdo grandes anécdotas de llegar y el ordenador de casa, no, el ordenador de casa, el de papá que costaba unos dólares, pues llegar papá y ver el ordenador desarmado, ¿no? Ese fue el primer encuentro con la justicia que tuve. Entonces, esa es más o menos un poco, ¿no? Hablando con la gente, creo que muchos venimos del mismo caldo de cultivo, pero al final creo que la inquietud y la pasión me llevó a esta disciplina y tuve la suerte de que luego seguí estudiando pues pasé de leer foros en internet y bajarme TXT hasta leerme los RFC de más bajo nivel, a ver, pero siempre siguiendo un poco esa inquietud y esa pasión por la tecnología. Yo creo que esto es una inquietud y una pasión por aprender. Oye, Joaquín, bueno.
primeramente me tomo el espacio para igual darte una bienvenida muy cálida de toda parte del team. Y bueno, nadie es pequeño aquí en la jaula, todos somos grandes, ¿no? Y todos los invitados son invitados importantes, son invitados que merecen estar aquí y los tenemos acá es porque necesitamos que ustedes compartan esos conocimientos, esas experiencias y esas cosas que nos da esto de la comunidad. O sea, hablábamos tras cámaras acerca de la comunidad, ¿no? Cómo debemos de seguir implementando la parte de compartir conocimientos en comunidad y no hacernos tan amiguitos de la IA para todo, ¿no? Sino seguir compartiendo estos espacios, estas cosas y retomar un poco el inicio del hacking, como tú acabas de decir, como tú acabas de ver. El hacking nace por la comunidad, nace por el compartir, nace por la curiosidad. Y eso es una de las cosas que yo destaco mucho de lo que acabas de decir, rescato mucho y bueno, un poco alargándome en lo que te digo, me queda un poco lo que tú dijiste, ¿no? Yo creo que nuestros padres se esforzaron alguna vez cuando éramos muy jóvenes para darnos nuestro primer computador, nuestras primeras cosas entre los mejores del top de esa época y nosotros nos encargamos de dañarlos, ¿no? Entonces fue la primera vez que pues le hacías enojar a tus padres, pues con justa razón, ¿no? Pero esas cosas son las que nos dan un poco la experiencia y un poco esa curiosidad por seguir avanzando. En cuanto a lo que tú acabas de decir y un poco siguiendo el hilo, tú adquieres conocimientos desde cero, digámoslo así, adquieres conocimientos desde tu propia curiosidad, de tu propia manipular las cosas. Y muchas veces uno va adquiriendo esos conocimientos, va guardando, lógicamente luego los puede llevar a la vida profesional como la gran mayoría de nosotros lo hemos hecho, pero sin embargo hay un punto también que es importante dentro de la vida de Joaquín y dentro de la vida de Kino Makino, como se te conoce, es qué te impulsa, o sea, en qué momento de tu vida, después de tener estos conocimientos, qué te impulsa a compartir estos conocimientos. Por ejemplo, tú tienes tu plataforma de seguridad, sí, y entonces ya empiezas a compartir estos conocimientos para la comunidad, lo empiezas a compartir hacia empresas, lo empiezas a compartir a todo. ¿Qué te impulsa a ti a decir, bueno, ya tengo estos conocimientos, ¿por qué mejor no los doy a otras personas? Sí, es muy buena pregunta, Axel. El, Yo soy un fiel defensor, aunque por aquí veis cosas de Windows y soy Windowsero, tengo que tener algún defecto, ¿no? Soy Windowsero, pero amo Linux, ¿no? Y siempre me gusta poner esta broma, ¿no? Y amo Linux y amo el software libre y el conocimiento libre. Y vendo cursos. Ojo, porque yo tengo que darle de comer a mi familia, pero entonces siempre intento equilibrar. Por ejemplo, hoy han salido dos posts técnicos muy potentes, ¿no? Entonces intento equilibrar ese aporte a la comunidad de devolver y la parte de hacerme millonario y comprarme 17 Ferrari y 25 mansiones en Miami, ¿no? Que parece que es lo que está de moda hoy en día. Pero hay una parte muy importante de devolver y yo creo, por los que estáis aquí, Axel, todos, todos los que estamos aquí tenemos un poco un espíritu de comunicar y de contar, ¿no? Yo tengo gente que canta, ¿no? Que ha cantado, hay otra gente que ha pintado, entonces yo creo que, porque hay otra gente que es muy introvertida y no le gusta, entonces yo creo que tengo un carácter un poco abierto, extrovertido, que me ha hecho darme al mundo a comunicar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo empecé con el blog, un blog de inseguros, que ahora está dentro de seguridad sí. Yo llevo 15 años con este blog. 15 años, yo me acuerdo cuando saqué el primer post, que tuve 5 visitas, quitando a mi padre, a mi madre y a mi hermano, dije yo, hay dos que lo han leído. Y, y para mí era un logro que 5 personas me escuchen. Es que aquí en mi casa, a mí no me escucha nadie en mi casa. Yo pido perdón, pido permiso y mi mujer me ignora. Entonces, que 30 personas me escuchen o 50 es un logro. Hoy en día vivimos en las redes y parece que si no tienes un millón de followers eres un don nadie, ¿no? Entonces yo vengo de una manera de querer contar cosas y respondiéndote un poquito más, porque me estoy metiendo en otros asuntos, pero respondiéndote un poco más, Axel, yo siempre, cosas que yo aprendía me gustaba comunicarles. Porque yo me iba a Google y decía, oye, ¿cómo se configura un servidor de Squid? No sé qué. ¿Cómo se configura un servidor de VPN? No sé cuánto. Entonces hay que tener mucho, hay gente que ha hecho eso, entonces yo digo, ¿por qué no voy a aportar yo mi granito de arena? Entonces en aquel momento incipiente, estamos hablando de hace 15 años o por ahí, o sí, 15, 20, 17, había un movimiento mucho de muchos blogs, grandes blogs que ahora todavía siguen y al final eso han contribuido mucho a esa cultura, ¿no? Acordaros de cuando empezó Chema Alonso, el Security by Default, hay muchos blogs, ¿no? Jaque Mate, creo que estaba en Argentina, hay muchos. Entonces,
creo que se aúna a eso, mi necesidad de comunicar, de contar y mi compromiso con el conocimiento, porque es que da mucho gusto cuando vas en internet y preguntas algo y está, ¿no? Entonces, yo siempre he querido devolver un poquito. Ha habido años mejores y peores, ahora llevo una época muy buena en la que me he propuesto 2026, mínimo, 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 quiero hacer un post cada día sí, día no, porque nos dejamos llevar por las redes y nos dejamos llevar por otras cositas y creo que lo importante es el conocimiento. Vivimos en una sociedad del conocimiento en la que cada vez somos más ignorantes. Como está el chat GPT, puedo preguntarle los ríos de mi pueblo, no me estudio los ríos de mi pueblo. Perdonad el símil, ¿no? Y ChatGPT, todos los que nos peleamos, Code, Cloud, lo que sea, ya sabéis que necesitan el humano, ¿no? Entonces creo que tenemos que reivindicar la humanidad, el que somos humanos, ¿no? Ojo, que uso la IA todos los días y podemos hablar de, porque uso cosas chulas, ¿no? Como todos. Pero al final, que yo escriba mis locuras, que en unas tengo razón, en otras no, en unas me voy de madre, en otras que son un poco, son subjetivas, pero salen de mí, de mi corazón, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene mucho valor hoy en día en un mundo en el que tú le pides a la IA que te diga algo. El otro día vi un libro, Axel, Héctor, Jorge, todo, vi un libro que decía ¿cómo convertirte en un hacker? 3.000 páginas. 3.000 páginas llenas de letras y vacías de contenido. Porque eran 3.000 páginas ahí de vómito de ChatGPT que no tienen mucho conocimiento. Entonces, la tecnología muchas veces tiene un workaround, tienen procesos, tiene empresas, tiene subjetividades. Entonces, creo que ese es mi aporte. Y desde que empecé con el blog hasta ahora, pues por aquí ando. Hasta que YouTube me censura y me pone pito o me bloquea los vídeos, este vídeo luego no sé cómo saldrá. Pero ese es mi modo vivendi. Genial. Muy bien, pues antes que nada, un gusto tenerte aquí, Joaquín. Mi pregunta puede ser un poquito controversial, pero creo que nos importa a la mayoría, sobre todo que estamos en Latinoamérica, y pues ustedes tienen otro tipo de contraste. Es respecto a la Liga Gate, ¿qué tanto ha afectado? Y no te quiero meter en jaque porque pues todos somos amigos de Chema y valoramos su trabajo, pero ¿qué opinas también de Cloudflare en este asunto de la Liga Gate? Bueno, la verdad es que no sabía que tenía tanta repercusión, pero sí que es cierto que al final es una merma de los derechos que tenemos como internautas, ¿no? Esta palabra que ya no se usa, ¿no? Porque al final, si una IP hoy en día, pues está claro que una IP, y más en Cloudflare, no es una persona, son cientos de servicios legítimos, ¿no? Entonces, pues respecto a la política de Chema y tal, no me gusta mucho posicionarlo a él, porque él es una persona que, aunque él ha sido durante muchos años la bandera, ha hecho grandes cosas por el hacking en castellano y por los españolitos, como digo yo, aunque yo soy también españolito, pero al final él no deja de ser un miembro más de la comunidad igual que nosotros, igual que vosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo trabaja en Cloudflare, está viendo países, en Italia ahora han puesto una denuncia muy gorda a un proveedor. Yo al final creo que es un problema muy, muy grande. Y os voy a contar una tontería. Yo ahora mismo he migrado a mi hosting y estoy buscándome un CDN, un WAF y estoy pensándome en que no quiero poner Cloudflare. Porque cuando ponga Cloudflare, los fines de semana no voy a tener actividad. Entonces, al final, me está dañando en todos los sentidos, como consumidor de esas páginas que se amparan bajo Cloudflare, como yo que quiero ofrecer. Entonces, al final, yo creo que nosotros decimos en España matar moscas a cañonazos. Porque tú pegas un cañonazo y matas la mosca ya, pero has matado a la mosca y has matado a todo lo que se movía por al lado. Entonces creo que esto es un problema y no tengo clara la postura de Chema Alonso, porque Chema Alonso es una persona también que ha luchado mucho por la privacidad, independientemente de la situación puntual de las empresas, ¿no? Está bien que te lo diga a ti, Héctor. Al final no tengo que poner el gorro de la empresa, ¿no? No sé qué gorro tiene puesto él ahora mismo, la verdad. Bien, retomando el tema esto de Cloudflare y entre otras cosas, también, ¿qué opinión tienes sobre el crucificar realmente lo que es piratería? Ambos sabemos que la piratería es un método en el cual pues vas a ver algo gratis, pero no todos los sitios están generando esta piratería como tal. Eh, ¿Tú qué opinas de este término piratería que ahorita está siendo hasta inclusive prostituido por todo el mundo? Es muy buena pregunta, Jorge. Voy a hablar, me gusta poner símil
no sé si me expreso mejor. Voy a poner un símil que es por mi pasado con el hip hop y bueno, y mi presente, con el graffiti. Ujú. El graffiti es un arte urbano en las calles en las que los jóvenes, pues desde que empezaron los jóvenes de Puerto Rico en el Bronx y la comunidad negra hasta nuestros días, el graffiti ha sido un medio ilegal, underground, una manera de expresarse, ¿no? Y con el tiempo el graffiti se ha popularizado y hoy en día tú montas un restaurante y llamas a un grafitero y te hace te hace un graffiti en la puerta. O si no quieres que te lo ¿no? Si no quieres que te lo firmen, llama a un grafitero porque se respeta, ¿no? Entonces, ¿estoy a favor de que el graffiti siga siendo ilegal o que esté en un museo? ¿Un graffiti en un museo es un graffiti o es una pintura hecha con spray, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, el tema de la piratería, yo por supuesto que no estoy a favor de la piratería, porque que tú piratees un Windows a Bill Gates no le da dolor, pero si tú vendes software y piratean tu trabajo y tú vives de ello, estás luchando contra nuestros intereses, estamos rompiéndonos nosotros. Que tú piratees un disco de Bad Bunny, a Bad Bunny no le pasa nada, pero Bad Bunny vive de la música, porque a Bad Bunny no le importa, pero al que vende 500 canciones, que se las piratee si le duele, ¿no? Entonces, yo no voy a estar a favor de la piratería, pero por otro lado, yo he vivido la piratería. Yo vendo cursos, pero yo tengo algún PDF por ahí, de algún curso por ahí que he pirateado, no voy a mentir. Yo siempre intento tener un equilibrio. Os pongo otro ejemplo en música. Yo compro mucha música, he comprado siempre mucha música en CD y en LP. Cuando todo el mundo tenía los servidores de Plex o los servidores de películas gratuitas, yo me compraba Blu-ray. ¿Compraba todos los Blu-rays que veía? No, os mentiría, pero intentaba no ser un golfo, ¿no? Y luego lo que sí que no he hecho nunca es usar la piratería para yo ganar dinero, porque eso lo hacen otros. Hay, por ejemplo, canales de Telegram que te venden los cursos piratas internacionales, te los venden por una suscripción de $10. Es decir, tú pagas $10 al mes y tienes contenido pirata. Ahí ya no estamos hablando de un joven de 17 años de Puebla o de Ciudad de México o de Quito que se ha bajado un PDF. A mí en mis cursos algunos lo han pirateado, algunos por ahí. ¿Que estoy contento? No, pero no voy a perseguirlo, ¿no? Porque al final ser hacker no es ser pirata, pero venimos un poco de hacer cosas que están al límite. De hecho, por otro lado, Jorge, yo critico mucho ahora en los escenarios en los que todo el mundo habla de CTF, perdonad mi inglés, ¿no? El Capture the Flag, en un entorno muy simulado, muy, muy bonito, muy simulado. El mundo real no es así. El mundo real no es un CTF, la idea feliz. Entonces yo me he hinchado, me he hinchado, no sé si entendéis esa expresión, yo he nacido hackeando páginas ilegalmente. Cuando he hackeado una página web, cuando he hecho una SQL injection, lo que he hecho es descubrirla y reportarla. No he tenido problemas con la policía porque lo que no he hecho es bajarla y ponerla en un foro y pedir dinero de rescate. Eso es muy ilegal. ¿Estoy diciendo, amigos, que la SQL Injection que podáis hacerla? No, es ilegal. Pero cada uno en esta vida, esa ilegalidad la lleva al extremo. Os pongo otro ejemplo. En España el límite de tráfico de la velocidad es 120 kilómetros por hora. No sé en vuestros países cómo es. Yo voy a 135. Es el límite en que el radar, en España hay muchos radares que te sacan fotos, los saludes. A partir de 135, 140 te pueden pillar, ¿no? Pues yo no te digo que te saltes la ley y que vaya a 200 millas por hora. Pero yo pues voy 5 millas por hora más, ¿no? Entonces no quiero hacer apología de la piratería, pero para mí yo tengo claro cuando la piratería es para un pequeño consumo tuyo que no haces daño y que te va a hacer crecer y que eres consciente a que tú, por ejemplo, estés vendiendo CDs piratas del Windows, como se vendían hace 20 años, ¿no? Entonces, para mí esto es la piratería. Sé que no te he hablado de Cloudflare, porque es que lo de Cloudflare lo tengo claro. Es que un servidor de streaming que te pone los partidos en pirata es ilegal. Que Cristiano Ronaldo no va a ser pobre porque no cobre derechos de televisión. Cristiano Ronaldo le sobra el dinero. Pero es que son empresas, porque algunos de vosotros no sé si trabajan en alguna empresa de streaming, ¿no? Y su salario depende de ellos. Entonces lo de la piratería me parece muy bien. Al final yo creo que es un diálogo muy sano y creo que es una regulación en que nosotros mismos tenemos que tener un equilibrio entre legalidad y moralidad. La ley y la moral muchas veces no es lo mismo. Yo intento ser buena persona y a veces me salto la ley. Y hay gente que cumple la ley y es mala persona. Yo personalmente intento llevar eso, aunque siempre he intentado comprar el contenido, ¿no? Siempre. Buenísimo. ¡Pum! ¿Qué Solté la tal, bomba. querido? Querido Joaquín, excelente. ¿Qué tal? Un placer, mi hermano. Hola, Paul, un Oye, abrazo.
Totalmente de acuerdo con lo que comentás. Te voy a hacer una pregunta, mira, que no tanto una pregunta, que me des tu opinión, es algo que yo siempre planteo a todo el mundo. Vos has visto que cada vez hay alianzas más fuertes entre grandes plataformas, sistemas operativos que se integran con modelos de terceros, dispositivos que dependen de un LLM externo para ser más inteligentes y empresas que delegan su conocimiento a proveedores globales, o sea, todo nuestro know-how, nuestras ideas, nuestro conocimiento. Ahora ya ves Apple con Google, la carrera de todos estos gigantes, que uno por acá, que otro por allá. El tema es el siguiente, de tu experiencia, vos, ¿qué riesgos reales ves en que la inteligencia artificial y la toma de decisiones de millones de personas y empresas dependan de los modelos que no lo controlamos nosotros, que lo controla alguien más? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Cómo te sentís con eso? ¿Y qué pensás en un sentido amplio de la palabra? Sí, es muy buena pregunta, Paul. Al final es una reflexión que la estamos haciendo todos, porque además, cuando hablas de los peligros de la IA, no sé en vuestras televisiones, me imagino que igual, aquí en las noticias hablan de los deepfakes, ¿no? Y de cómo sale Trump hablando con Maduro, cómo ahora, por ejemplo, han salido muchos casos de Gross de X que te desnuda a las chavales. Pero el problema de la IA no es ese es uno de ellos. Pero el problema es lo que dice Paul. Es decir, los grandes LLM, las grandes empresas que están creando estos modelos de entrenamiento, que están entrenando, son las empresas que van a dominar el mundo. De hecho, todos pensamos en Google, en Meta, Amazon. Pero el otro día, viendo una gente, la industria del porno es una de las que más está innovando en la IA. Porque al final, tú entras a una página porno y en 3 minutos, en un minuto, ellos saben tus preferencias. ¿No? Entonces están gastando miles y miles de millones en hacerte que te aparezca, en fin, la perversión de la sexualidad de cada uno, ¿no? Entonces, ya no es eso, es que grandes empresas van a dominar, están dominando el mundo. Yo hace poco tenía unos diálogos con ChatGPT así reflexivos y le decía, ¿por qué no recomiendan mis cursos? Y porque no recomienda mis cursos, recomienda los de streamers famosos. Streamers que son gente que lleva 2 años, pero son populares porque tienen millones de views. Entonces yo le decía a la IA, pero entonces no recomiendan lo mejor, lo recomiendan lo que más preso tiene. Claro, la IA no es una IA que está hecha por gente fantástica, premios Nobel de la Paz, menos quitando a los últimos que han habido. Gente muy importante con mucha humanidad, no. La IA es, lo leía en un libro, la G-Mafia, ¿no? Google, Microsoft, Amazon, IBM, las siglas de G-Mafia, ¿no? Entonces, Google no quiere un mundo mejor. Google es una empresa que cotiza en bolsa. Amazon no quiere el mundo mejor. Y hoy en día la IA, el 90% de las búsquedas antes era Google. Ahora el 90% de las búsquedas los jóvenes las hacen en ChatGPT, ¿no? Entonces, si ChatGPT te dice que tu corriente política buena es esta, o tu sexualidad es la otra, o tu movimiento religioso es este, es un peligro, ¿no? Porque ya lo estamos viendo desde las alucinaciones que tiene la IA hasta el sesgo, ¿no? Lo leía en unos libros y es que el 90% de los programadores de esta IA son gente de Silicon Valley, de una edad, de una determinada posición política, económica, social. Entonces la IA está aprendiendo de estos modelos y yo cuando le pregunto qué es lo mejor para qué coche es el mejor, pues si a mí me dice que es un BMW en vez de un Toyota, yo no sé por qué me ha dicho BMW o Toyota. Y los jóvenes hoy en día, porque yo cuando era joven, cuando veíamos la televisión y veíamos a los futbolistas, yo sabía que no iba a ser futbolista y que yo no me iba a comprar nunca un Lamborghini. Pero hoy en día tú ves las redes sociales y ves la gente y todo el mundo es millonario y todo el mundo tiene un Lamborghini y todo el mundo vive en Miami y todo el mundo bling bling. Entonces la gente se cree lo que le dice la IA. No tenemos capacidad para razonar y la IA es un problema porque lo dirigen grandes empresas. Esté yo alineado con estas empresas o no. Entonces, en España, en Estados Unidos, el capitalismo exacerbado ha llevado a que estas empresas que piden perdón antes que permiso. No sé si entendemos este concepto. Me acuerdo cuando salió Google y salió el Google Maps y salían las fotos, a mí no me pidieron permiso, luego me pidieron perdón. China, porque tiene un gobierno un poco más, digamos, comunista o más férreo, China está creciendo mucho porque tiene mucho el control de la sociedad. Tú vas por China y te van echando fotos.
Ellos dicen que es por el bienestar y tiene aplicaciones que son por el bienestar, pero son una merma para la privacidad, ¿no? Pero en Europa estamos legislando. En Europa estamos pensando las leyes, pensando. Y estas empresas que crecen en 3 meses, pensad ChatGPT, es que ha cambiado el mundo, pero es que tiene 3 años. ¿Qué va a ser la IA dentro de 5? Y que no haya regulaciones, no haya algo de sesgo, que se controle ese sesgo, para mí me preocupa mucho, porque tengo claro que la IA ha llegado y hay mucho hype, hay mucha moda y hay mucha tontería, pero también hay mucha realidad. Y sé que la vida, la IA va a cambiar la vida como la vemos de aquí a 50 años, ¿eh? No lo vamos a ver nosotros. Entonces, que sea Google la que diseñe eso, es como las películas, no sé si habéis visto Ready Player One, películas de estas del futuro en las que una compañía domina el mundo. Es que eso antes ya lo hacía el Fortune 500 norteamericano, pero es que ya esto se está cerrando. Ya estamos viendo los movimientos que hacen de operación, lo que tú decías de la alianza, de que Nvidia le vende las GPU a Microsoft para que OpenAI luego le venda los servicios al otro. Es decir, al final están entre ellos recomprándose una serie de miles de millones que lo que hacen es que todo se focalice en ellos. Y aquí en España con la parte de Trump, con la parte de Europa, están haciendo un movimiento todavía muy pequeño y es de hegemonía del software, porque ahora mismo nosotros en España el 90% es Microsoft Windows. Entonces ahora llega Trump, te pone un arancel y ¿cómo te peleas con él? ¿Cómo tú le dices, no, amigo, me desconecto? Porque dejar de comprar Coca-Cola o McDonald's es bueno para la salud. Pero ¿cómo dejo yo de usar McAfee o Windows o SQL Server o Oracle? Tenemos una dependencia norteamericana, tanto en el software como en todo, y esto no es político. Esto es que el mundo está cambiando y la IA la está dominando Estados Unidos, Estados Unidos en su parte y China, AliExpress, Alibaba y otra empresa, la que tiene el WeChat, están dominando el mercado, ¿no? Y le estamos dando rienda libre, le estamos dando nuestros datos, nuestro conocimiento y puede ser que el uso sea benévolo. Es que te compre más libros en Amazon, ¿no? A mí me preocupa mucho, Paul, mucho más que los deepfakes y las fake news, me preocupa mucho. Ahora, ¿cuál ha sido el fallo de seguridad más absurdo que has encontrado en un entorno supuestamente seguro, entre comillas? Eh, Debug ya quiere hacer sangre, ¿eh? Quiere ir ya al hackeo, ¿no? Yo siempre digo que las empresas, porque aunque se me ahora estoy dando mucha caña a los cursos, pero yo vivo del hacking ético del pentesting, ¿eh? Yo soy auditor y por eso me hace dar buenos cursos, porque hackeo a las empresas. Entonces yo siempre digo que hackear a las empresas a veces es muy fácil, otras veces es muy difícil. De hecho, cuanto más grande es la empresa, es más fácil porque tiene más superficie de exposición. Toda una pequeña empresa con 50 ordenadores, con una página web ahí hecha en WordPress, si no tienes puertos abiertos y no tienes servicios expuestos, es muy difícil hackearla, cuanto más grande. Entonces yo he encontrado, pues me acuerdo una que hizo mucho daño hace muchos años, porque Anonymous, no sé si conocéis el movimiento de Anonymous, Anonymous le dio mucha caña política porque era un grupo de hospitales privados. Un grupo de hospitales privados, sanidad pública, es decir, había mucha política ahí. Y yo llegué y encontré, no sé si os acordáis, el típico fallo de la consola del Tomcat abierta por defecto. Entonces, tenía un Tomcat abierto y por debajo le metía o sea, tenía ejecución de código remoto, ¿no? Un RC. Entonces, muchas veces han sido por defecto, otras veces han sido una SQL injection que para mí hoy en día todavía encontramos, hace 3 semanas o por ahí, en Navidad encontré una SQL injection en una página muy importante y conseguí sell y conseguí escalar y tal, ¿no? Entonces, no te podría decir escenarios así muy festivos, muchos kill pads. Yo solo sé que muchas veces las empresas las hackeo muy fácil y otras veces no puedo. El caso del CTF, del típico empresa con una vulnerabilidad expuesta a Internet, en las que hay exploits públicos y además tienes un módulo de metaexploit, de esas yo no mucho. Porque cuando tú tienes un RC expuesto a Internet, ya ha pasado por ahí una voz rusa y te has fastidiado, ¿no? Entonces, la mayoría de los hackeos que han sido siempre han sido por eso, ¿no? Que te encuentras una carpeta de backup en un directorio haciendo un crawling, o te ves un connection string que es la misma contraseña que el root, que el SSH. O sea, al final siempre para mí son este tipo de descuidos. Yo ese escenario de CTF, no sé si entendéis el concepto, escenario me lo he encontrado, pero ya te digo, si tú tienes una vulnerabilidad o tienes un exploit público, es que alguien ha pasado ya por ahí. Entonces siempre quedaros con los que estáis
gente joven que está aprendiendo, que muchas veces se trata de tener muchos skills, muchas tools y mirar mucho. Siempre se pone el ejemplo, cuando hacemos hacking ético, se hace el ejemplo de los restaurantes. El restaurante cuanto más trabaja es antes del servicio, para tener la lechuga cortada, la cebolla, todo preparado y cuando llega, eso se llama la mise en place, ¿no? Cuando llega la gente... Está todo preparado y nada más que montan los platos. Con la ciber igual, el mejor proceso es la enumeración, enumerarlo todo muy activamente, porque al final nosotros lo que hacemos es encontrar fallos. Entonces, cuanto mejor enumeres, más posibilidad va a haber de fallos. Yo otras veces me voy a, cuando hacemos auditoría interna o hemos conseguido escalar, típico ejemplo de password hardcodeados de connection string, típicos ficheros de configuración en webconfig y muchas veces la vía de escalado no es tanto un exploit que hay de un servicio interno, sino de que tengo un leak de credenciales, ¿no? Y con esas credenciales a escalo, ¿no? Entonces, os estoy dando varios puntos técnicos porque sé que es lo que les gusta mucho. Es muy variopinto. Cuantas más skills tengas en tu caja, más podrás aprovecharlo. Pero me acuerdo que este de la consola del Tonka con el contraseña por defecto hizo mucho daño porque es que me instalé una shell ahí en su servidor. Y bueno, y eso es una de las cosas, digamos, retomando un poco lo que tú dices, Joaquín. Una de las cosas que se encuentran más en las partes cuando uno está dentro de una auditoría, de un hacking, ¿no? Hay veces que uno espera, no sé, o la gente espera que tú despliegues unos mega scripts y que salgan como en las películas de Hollywood, esas pantallas así con tipo Matrix y todas las cosas. Cuando tú llegas y encuentras un puertito así abierto todo el más whatever del mundo y lo explotas de una. Entonces, son cosas que se presentan muy comúnmente y que muy probablemente no se toman en cuenta cuando tú armas tu infraestructura o cuando tú pones tu servicio o cuando tus proveedores te ponen algo. Entonces, destaco lo que tú dices. Una de las cosas más importantes que uno hace cuando está dentro de un procedimiento de estos es enumerar, es ver, porque ¿para qué me voy a matarme toda la noche rompiéndome la cabeza haciendo un script cuando encuentro un puerto ahí, no sé, un telnet abierto y ¿para qué me voy a matar? Pues si ya tengo la puerta abierta, ¿para qué voy a romper la ventana, no? Entonces, creo que es una de las partes importantes. Joaquín, hay una de las frases que he visto mucho que se repite cuando tú hablas en alguna conferencia o cuando tú tocas alguna temática, que es la siguiente. Entonces quiero que me des más o menos y que nos expliques a todos el contexto importante de esta frase. La frase dice, los malos son muy buenos y los buenos muy malos. Explícanos este contexto. Sí, la suelo decir porque muchas veces en mi entorno Windows 0, Microsoft, ya me está pasando con Linux porque yo siempre me he considerado un noob en Linux, pero la verdad es que sé, algo ya sé, ¿no? Y ya me pasa muchas veces porque la gente, gente que controla Linux y lo que controla es Ubuntu. Yo digo, o si Ubuntu son pantallitas, ¿no? No conocen Shell, no conocen troubleshooting, no conocen debug avanzado, la pelea, ¿no? La lucha con Linux, ¿no? Entonces me pasa muchas veces que en los entornos Windows eso es mucho más evidente porque en un entorno Microsoft es muy fácil de administrar. De hecho, yo siempre he dicho una broma que es que los administradores de Active Directory no existen, son los padres. Es como la broma de los Reyes Magos. Los Reyes Magos no existen, ¿no? No sé si puedo decir esto, no sé la edad de vuestra gente. Los administradores de Active Directory, yo me reía. Digo, ¿qué hacéis todo el día? Si tú una vez que tienes el dominio y tienes el DNS, el DHCP y tienes la GPO, es broma. Yo me puedo tirar todos los días fortificando un entorno Microsoft. Todos los días podría hacer cosas, ¿no? Pero el nivel medio del experto en Windows, del experto en Microsoft es muy bajo. Entonces yo me voy a empresas en las que el sysadmin, porque no todas tienen un administrador de ciberseguridad. Hay empresas de 300 ordenadores o 500 ordenadores o 200 que hay dos informáticos, ¿no? Un informático, un senior y un junior, tal. Entonces, estas empresas que no tienen muchos recursos hacen las cosas muchas veces mal. Es decir, tú al final, si no tienes SMB3 y tienes SMB1 y no usas Kerberos o usas NTLM y no tienes un sistema de análisis de vulnerabilidades automático para parchear y no tienes un sistema de inventario o un parcheo, si tú no tienes el fix de Basic, no es que el malo sea muy máquina y sea el mejor programador en C++ o en ensamblador, no. Es que tú eres muy malo.
Entonces, muchas veces los buenos no somos buenos, pero es que el malo muchas veces tiene unos skills mucho más avanzados de los que se encuentra como defensor. Porque yo, por ejemplo, si nos vamos, ahora ha cambiado, pero tú antes, hace unos años, no sé si OSCP, si conocéis la certificación, hace 5 años una persona con 4 años de experiencia y el OSCP es que se reventaba la mitad de la empresa en España, porque tenía muchos skills. Ahora ya no, porque el OSCP se ha quedado muy de entry level. Pero entonces, la gente que estaba en hacking, que estaba ahora también, pero antes más, la gente que estaba en hacking era gente muy inteligente. Y muy potente. Y los malos a un ruso que está en su casa vendiéndose un vodka y que para él robarte $200 es el salario de un año, estás compitiendo contra un tipo, perdona la expresión, que está gordo en España, que trabaja 8 horas y que el Windows lo tiene, el Windows o el Linux o el DevOps o la programación web, que lo tiene muy mal. Entonces siempre digo esa frase, ¿no? De que muchas veces no es por mérito del malo, sino por desmérito del bueno. Pongo el otro, dentro de un par de días sale hablando de esto del ransomware. Todas las empresas van a sufrir un ransomware. No es lo mismo que lo pares o que te cifre un PC o un segmento pequeñito de red que lo restableces a que te entre un ransomware y te tire 2 meses parado porque no tenías inmutables, no tenías copias desconectadas, bla, bla, bla. Entonces, ransomware sí, nos va a entrar a todos. Pero no es lo mismo si tu sistema, con perdón, era una patata. Patata es que no era bueno el sistema, ¿no? Entonces, el malo es bueno, que a veces tampoco. Los malos te van a entrar el vector de ataque inicial, el 90% es un phishing o un leak de credenciales. Pero sí que una persona que están detrás de los famosos ransomware, ¿no? Los grupos criminales y los APT se montan unos pollos, unos despliegues súper complicados. Pero es que luego al final le estás entrando a la empresa porque ha pinchado un clic. Entonces, muchas veces que los buenos no somos tan buenos técnicamente, Axel. Y que nadie se Sí, ofenda. Lamentablemente es cierto. sí, Joaquín, ahora la siguiente pregunta. Tú llevas varios años en pentesting, entonces, ¿tú ves necesario que el aprender esta parte de programación? Y si es así, ¿qué herramienta tú has creado o qué es lo más funcional que tú ves al poder estar en el pentesting? Ojo, no estoy diciendo con esto que no se recurra a la IA, que tampoco no se recurra a herramientas de terceros, pero es que hay veces en donde sí se queda muy cortito el panorama por el cual está hecho algún repositorio de GitHub y es así donde dices, aquí me hace falta esto, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Qué Sí. piensas sobre esto? Yo no soy muy buen programador. Siempre digo la broma que prefería copiar y pegar a hacer un procedimiento almacenado. Pero sí que es cierto que cuando tú te enfrentas a un escenario de pentesting o de hacking, no es la realidad. Vamos, una herramienta es muy difícil que cumpla toda la realidad de todos los entornos. Y siempre digo la broma, ¿no? De que tú tiras una herramienta y le pones -P más -R. Pero ¿y si en vez de P o R necesito J? Porque este entorno tiene un EDR delante, porque se ha actualizado. Entonces yo no puede ser o sea, no puede ser que tú una herramienta solo la uses para lo que está hecha, porque como tú necesites un featuring que no tiene esa herramienta, pero por featuring propio de la herramienta o por la casuística de ese momento o porque la herramienta te está pidiendo que le metas un input y tú dices, pues me lo voy a scriptear para que el input sea el output de otra. Es decir, al final, tu día a día necesitas poder usar esas herramientas de muchas maneras. Esto no es que tú la carne te la comes con tenedor y la cuchara la sopa. Muchas veces hay cosas que no son ni sopa ni carne. Entonces, tengo que usarla. No, me explico, ¿no? Entonces, yo a veces como con palillos y con palillos tengo que cortar la carne con palillos. Y cortar la carne con palillos chinos es muy complicado, pero lo necesito, ¿no? Entonces, perdón, yo no he sido una persona de crear muchas herramientas. Tengo compañeros muy importantes que han hecho que tienen herramientas en los repos oficiales de Kali. Yo no tengo mucho desarrollo en ese tipo de herramientas, pero yo que sí, todas las herramientas, casi todas, al final te las tienes que scriptear. Te pongo otro ejemplo, te llega un pentest y te dicen, oye, el ámbito de trabajo son las 2 de la mañana. Pues a lo mejor la herramienta no te permite lanzarlo a las 2 de la mañana. O a lo mejor tienes que hacer un workaround porque dentro de ese scope, de ese pentesting, no, lo que hace la herramienta no vale. Lo típico de que le tira una herramienta de botón gordo y le estás metiendo 5.000 requests por segundo.
a lo mejor no te puedo meter 5.000 requests porque te lo voy a tirar todo. Entonces, no he creado grandes herramientas, pero sí que es cierto que yo, a nivel de poder modificar un script o una aplicación, tienes que hacerlo. Y luego, aparte, por meterme un poco con Linux, porque he empezado hablando muy bien de Linux y me estoy arrepintiendo, perdón la broma, ¿cuántas herramientas usan un TLS desactualizado y te pones tú y ya no va? Ya sabéis, Linux, dos puntos, peleas de, ¿no? ¿Cuántas veces tienes una aplicación de estas con módulos que tiene 27 módulos y como te cambie la librería de uno de los componentes, estás muerto, ¿no? Entonces, al final, no te digo que seas un experto en programar en C++ y que sepas acceder a la API de Microsoft y trabajar a nivel puntero o a nivel ensamblador, porque ese nivel me cuesta, pero sí que tú a nivel un poco de las herramientas que estás usando, modificarte un script en PowerShell, en Python, en Rust, en Go, o hacerte un pequeño juego, es necesario. Y parto de la base de siempre ¿cómo lo diré? El sentimiento que tengo de culpabilidad o de frustración o el sentimiento del impostor de que cuando empecé en el 95 no sabía programar. Yo era un script kiddie, pero claro, pues si yo me dedicaba a fumar weed y hackear empresas, ¿no? No sabía programar, yo no había recibido una formación, pero sí que es cierto que al final he aprendido. Pero no me considero un developer fuerte, 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 fuerte como otras personas. Eso os lo digo también para los jóvenes para que lo animéis. Si una persona tan poco inteligente como yo he llegado a algo, todos podemos. Si tu fuerte no es la programación, pues céntrate más en otra área. Y mucho más ahora en las que hay gente ahora, y perdonad la broma, hay gente que no sabe usar Linux y sabe de ciberseguridad porque están certificados en Palo Alto o en FortiGate y solo tocan FortiGate, ¿no? Pues tú para ser un plugin de un producto no necesitas programar. Es decir, que la programación es importante, pero no es condicionante, no os frustréis. Y luego aparte que al final se aprende también, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, grábense esto, las herramientas están hechas por personas que pensaron antes en que se iba a necesitar y siempre todo se puede mejorar, pero hay que llegar con respeto y también sabiendo esto. ¿O cómo ves tú, Paul? La verdad es que justamente ahora que, la verdad que hablaba de la herramienta, sí, el tema es que cuando uno se enamora de una herramienta o de un proyecto, yo creo que ahí todos hemos pasado algún momento por eso. Cuando invertí horas, horas y horas, ¿quién de ustedes aquí sentado que me está mirando no ha sentido que está súper fucking in love de ese par de binarios o esa solución huevada que nadie la va a ocupar, pero vos crees en tu mundo o en tu universo que todo el mundo la necesita? Siempre, a todos creo que nos ha pasado, ¿no? Pero además de eso, que después cuando lo desarrollás o lo procesás, te das cuenta, ok, me sirvió a mí, listo, siguiente. Eso es lo bueno, creo, nosotros, que sabemos pivotar y escupa y siga, como se dice, y avanzamos, ¿no? Y justo siguiendo ese hilo y ese contexto, querido Joaquín, yo si te pregunto ahorita en tu móvil, vos agarrás, encendés ahorita el móvil, ¿me puedes decir las primeras tres aplicaciones que salen ahorita en tu teléfono? Si querés, no, si no, no me lo puedes decir. O te puedo preguntar cuál es tu stack de herramientas diarias que vos utilizás para gestionar tu día. Un ejemplo, no sé, pues a algunos nos gustan, a algunos les gusta tener su Notion, otros les gusta sus notas nomás en Get, tener directamente un mapa, o sea, cómo es tu cerebro externo, dónde lo metes, porque me gustaría saber mucho, porque imagínate, vos estás todo el día ahí, estás trabajando con cloud, te metes a trabajar estás en tu CLI, no sé si vos sos de lo que integra estos modelos de tercero en tu consola o en tu VS Studio, VS Code, yo creo que no, ¿no? No sé cuánto lo hacen, pero me pareció una práctica muy peligrosa, pero si lo hiciera o lo hacías en un entorno controlado. O sea, es un poquito que me hables de tu intimidad de herramienta de tu día a día, si querés compartirla con nosotros. Pero he entendido al principio que me has dicho del mobile o de mi laptop, Eh, Por ejemplo, mira, si querés cortito, yo en mi mobile, voy a agarrar tu mobile y cuáles son las cinco primeras herramientas que están acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Yo, por ejemplo, tengo, bueno, WireGuard, CyberGhost, Brave y YouCould para los videos y una de boxing. Yo en mi, ¿Vos en mi cuál teléfono, las tres primeras que tengo son de delivery, de food delivery. Oh, buenísimo. Uber Eats, Rappi y otra ahora. Claro, de hecho, no tengo tres, porque como voy a muchos países, tengo las de todos los países. Soy VIP en todos los países. Vamos a ver, A la te mierda. entiendo. Oye, excelente eso.
Entonces, entiendo, mandémosle Paul. Es un que saludo uno aquí con el a mi estómago querido vacío no amigo puede Andrés pensar, Bilbao. en verdad. Pero es la broma, pensar siempre un poco, siempre que siempre yo digo a mí mismo que te tienes que hacer caso al 50% de lo que digo, nunca al 100. Sí que es cierto, mira, no soy muy dependiente del móvil. En el caso del móvil, por ejemplo, no tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo las redes sociales, tengo YouTube, pero intento no controlarlo. Y tampoco soy muy ordenado en cuanto al tema de la productividad. Me he leído muchos libros ahora y está muy de moda para ser más productivo, Notion, gestión de tareas. La verdad que tengo una buena disciplina basada en muchos años ya de perfeccionamiento y sobre todo de mucho trabajo. Y entonces cuando estoy con el móvil fuera del ordenador, porque yo siempre digo una cosa, yo trabajo, estoy delante del ordenador trabajando 24 horas, pero es que dentro de esas 24 horas, aparte, duermo 8. Estoy con mis familiares y hago mi vida otras 10 12. Yo al final tengo días de 40 50 horas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que me organizo muy bien. Entonces, yo en el móvil no tengo muchas herramientas de productividad y en el entorno el stack tecnológico un poco más orientado al día a día, sí que es cierto que lo tengo todo. Porque hay una parte mía que yo soy, digamos, la parte de negocio. La parte de negocio ya sabéis cuál es. Es tener gestión de proyectos, presupuestos, clientes, compras, ventas, marketing. Entonces, en todo eso uso un Mac con las herramientas que todos uso Notion, con las herramientas normales, uso mucho la suite de Office 365 y luego sí que es cierto que siempre tengo un host en casa. A mí me gusta tener un host físico, ¿no? En este caso, pues he tenido Proxmox, ahora tengo una SX de VMware gratuito, he tenido Hyper-V con 64 GB de RAM, el típico ordenador este que nos hacemos en las tiendas, sin marca. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, la GPU para hacer cracking, tengo esa reminiscencia un poquito de tener yo mi servidor en casa. Yo te estoy viendo ahí que tú tienes ahí detrás tus cables. Siempre digo de broma que un informático sin cables, si tu despacho está muy limpio, a lo mejor te dedicarás a compliance o serás lawyer. Pero los informáticos necesitamos cacharros, aparatos. Y luego también aparte, como por ser el MVP de Microsoft, tengo mucho crédito en Azure. Entonces, tengo todo tipo de entornos. Ahora mismo, por ejemplo, pues tengo un entorno de laboratorio con 4 controladores de dominio, 3 máquinas, un Kali Linux, un Wazoo. Es decir, al final y tengo muchos entornos, ¿no? Antes yo me acuerdo hace 20 años que decíamos Windows o Linux y ahora no. Ahora no, porque es que tengo de todo. Entonces, ese es más o menos un poco, te digo, soy muy friki y tengo un stack muy variopinto. Aunque como tengo el defecto de ser Windowsero, pues Visual Studio, pues los scripts, pues muchas veces sí que uso Visual Studio, pero no tampoco tengo muchas extensiones. Piensa que para mí, yo no me considero programador, yo me considero más de redes y sistemas, ¿no? Entonces, no tengo, pues tengo mis hijas como todo el mundo, pero no tengo un Jenkins ni tengo un sistema de integración continua allí donde tengo repositorios, tal. En eso no tengo mucha historia, ¿no? Intento ser muy práctico, ya te digo, y en el móvil intento no llevarlo. ¿Que tengo la aplicación para controlar la monitorización del Azure? Pues sí, pues si se me cae algún hub, tengo alguna cosita así, pero intento no llevármelo a esto porque es que trabajo 24 horas al día. Entonces me gusta mucho leer, me gusta mucho hacer el vago. Ahora está muy de moda lo de procrastinar. Si quieres comprarte un Lamborghini, tal, ¿no? Tienes que trabajar 50 horas al día. Ya, pero es que yo quiero un Lamborghini porque, ojo, me gusta, ¿no? Y soy capitalista también. Pero también me gusta tirarme 3 horas en España decimos a la Bartola, ¿no? No tenemos las playas que tenéis ahí en Tulum, ni en México, ni en Ecuador también hay una playa buena, pero pues también me gusta disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, en mi caso, creo que a lo mejor es un caso raro. Bien, ya tocaron un poquito el tema del ransomware, pero yo quiero llevarlo un poco al nivel de los ciberataques y sobre todo del sector público. En la parte de España ha habido ataques a la Guardia Civil, a las Fuerzas Armadas, al Senado, a diputaciones, y a veces lo que se hace es hacer un comunicado. A mí eso se me hace pues una falta de respeto, o sea, porque nada más te dicen así sacan una hojita de, estimados usuarios, una banda criminal tiene sus datos, lo sentimos mucho, por favor cambien su password, cambien su contraseña, vamos a tomar medidas preventivas como formatear los servidores, poner algo de hardening, pero eso realmente pues no es una solución. ¿Qué opinas tú al respecto y cómo podemos empoderar que el gobierno no sea víctima de esos ataques? Es muy interesante.
Recientemente había, no ha sido un ransomware, pero ha sido un leak muy gordo, una de las mayores empresas de electricidad de España, Endesa. Y volvemos a lo que hablábamos antes de la IA, del control que tienen. O sea, soy una empresa que han pillado, pero es que han pillado el documento nacional de identidad, el ID card, han pillado el número de cuenta. O sea, en unos días ya vamos a ver que te van a decir, oye, Juan, que el mes pasado pagaste tanto de la luz y me debes no sé cuánto con información real, ¿no? Y aquí no le va a pasar nada. Entonces ellos sacan un comunicado, le dicen que han sufrido ese incidente. Esto no es un organismo público, pero es casi público porque son 10 millones de clientes, ¿no? De una población de 50. Entonces nosotros, como españolitos, como usuarios, y os pasa a todos vosotros, no tienen derecho a pataleta, no tienen derecho a decir, oye, perdona, pero es que, ¿por qué tenías esto así, no? Porque aquí en España y en Europa tenemos unas ciertas leyes. Yo sé que muchas veces desde el mundo LATAM hay muchas veces incluso un poco complejo de decir, no, es que hay en europeo ya tenéis marcos normativos. Los marcos normativos están, pero no se aplican. Entonces, y luego aparte que son muy someros, porque me dicen, sí, tiene usted que tener una contraseña segura. ¿Y cuánto es segura, amigo? Porque segura es 8, 10, que contenga palabras conocidas, que no. Entonces, tenemos unos pseudo compliance, unas leyes que nos amparan, pero entre que no son buenas y no se cumplen, al final mis datos están por ahí. Entonces ya hay muchas iniciativas en las que te dicen, por ejemplo, ahora los hackers, la comunidad aquí en España hay mucha guerra con lo del ID card. Porque tú vas a un hotel y por temas de terrorismo, por control, el ministerio te dice, oye, al del hotel, le dice, tengo que saber qué gente hay en tu hotel, ¿no? Y te piden el ID card, pero pídeme el número, pero no me pidas una fotocopia, porque es que al del hotel le van a hackear y le van a robar la fotocopia con mi DNI. Entonces aquí la gente dice, no entregues DNI. Entonces yo digo, claro, tú te vas un fin de semana allí al hotel con tu familia y tu hijo a pasarlo bien y llega el viernes y te dice, dame tu ID card. Y tú le dices, no, no te lo doy por la ley. Y el otro te dice, no, me lo tienes que dar. Entonces, ¿qué haces? ¿Te cabreas? ¿Te quedas sin fin de semana? Porque aquí en España el ID card te lo piden para todo, ¿no? Pero es que si no soy yo garante de esa seguridad, entonces la gente te dice, tacha números, porque nadie lo mira, ¿no? Tacha algo. Luego hay gente que te dice, no, pon que le ponle un texto a la fotocopia, pero al final es un problema, no tengo solución, Héctor, porque al final estás jugando con nuestros datos, igual que la IA, jugáis con nuestros datos, aquí estás jugando con mi privacidad y lo único que me pides es perdón. Oye, tal, que te hemos visto, venga, voy a decirlo, que te hemos visto el culo por ahí en una foto, perdona. Oye, ya, pero es que tú no tienes que echarme fotos a mí en el culo. Es una tontería. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer con estas grandes empresas que tienen tanta responsabilidad, porque muchas veces los gobiernos, como es el gobierno el que denuncia, no denuncia al gobierno, no se va a autodenunciar. Entonces aquí tenemos el Real Reglamento de Protección de Datos y el 95% de los ayuntamientos y las pequeñas administraciones públicas no lo cumplen. Pero tú, para trabajar con el ayuntamiento o el organismo, a ti sí te lo piden. A mí me dicen, oye, tú tienes que tener aquí un compliance de la leche y tienes que tener no sé cuántos títulos. Pero luego ellos no los tienen. Y yo ya me da que pensar, ¿no? Porque es que estamos en manos de las empresas privadas, ¿no? Y aquí en España hay un tema muy de controversia política, porque tú puedes tener unos pensamientos de republicano, demócrata, izquierda, derecha, ¿no? De un color o de otro, pero es que esto no va de un color o de otro. Esto va de que el ciudadano está por encima de los políticos y el político y la empresa, ellos miran por su bling bling, su dinero y a mí, porque a mí tengo suerte, pero tú le mandas a mi madre un correo, oye, que somos del ayuntamiento de tu pueblo, que te ha salido por aquí una denuncia, que tienes que pagarla, y mi madre lo que va a hacer es asustarse y pagar, ¿no? Entonces, la responsabilidad es lo que llamamos del supply chain, ¿no? De la cadena de proveedores. Nuestros proveedores y nuestros clientes tenemos que preocuparnos de la ciberseguridad. Hemos visto cómo cuando atacan a Microsoft, tú no entras por la puerta grande de Microsoft, tú no entras por www.microsoft.com, tú entras por una esquina de ahí, de un partner de un tercero. Entonces en esto pasa lo mismo, ¿no? Las empresas tienen que protegerse y los gobiernos tienen que protegerse de sus clientes, de sus proveedores, de todo el ecosistema, ¿no? Y como siempre la ciberseguridad se ve como un gasto. A mí me preocupa mucho eso y lo que ha dicho Paul de la IA. Me preocupa muchísimo porque cada vez más, ya lo estamos viendo, tú tienes un problema con una gran empresa y llama por teléfono al call center. Vamos a ver lo que pasa. Entonces, con esto del hacking, que es lo que nosotros conocemos, mucho más todavía. Ahora, si tuvieras que elegir una sola habilidad no técnica para un hacker, ¿cuál sería y por qué?
Yo si no fuera para un hacker diría adivinar el futuro, pero para haber invertido en Bitcoin o para que me toque la lotería del dinero, pero para una persona de esta yo lo tengo claro, lo tengo claro y es que seas inquieto, inquieto, no de que no puedas estar sentado como yo que enseguida me pongo nervioso, sino que tengas una mente inquieta. Todas las entrevistas que hago, todos los compañeros que estamos aquí, todos hemos empezado por qué tenía este un botón, qué pasa si en vez de pulsar una tecla pulso dos. Tú tener esa inquietud, esas ganas de... Porque inquietud para mí va asociado a ganas de aprender. Inquietud y ganas de aprender. Porque tú tener una skills, si tú tienes fuerza para aprender, tienes todos los skills, porque los puedes aprender, ¿no? Entonces yo creo que eso. De hecho, Debug, muchas veces en las redes me llega gente y me dice, oye, ¿cómo ser hacker? Cuando la gente me pregunta cómo ser hacker, casi siempre ya pienso, a lo mejor muchas veces me equivocaré, pero pensaré, no tiene el espíritu de ser hacker. Porque es como preguntar, imagínate que yo te digo, Debug, ¿cómo puedo ser simpático? Yo te puedo enseñar a contar chistes, pero yo no sé, ser simpático nace. Y tú, ser hacker es ser investigador. Ojo, los hackers, la palabra hacker es ser investigador. Es qué le pasa a este ordenador, qué le pasa a este script, qué le pasa a esta página web, qué le pasa aquí. Entonces, si tú eres curioso, porque si yo cuando tenía en el 93, si yo no hubiera abierto el ordenador, pues no hubiera aprendido. Y como era curioso, inquieto, dije, veas que tienes ordenador. Ser hacker es investigar, plantearte las cosas. Yo les decía hace poco en unos chavales, les decía, ¿vosotros no habéis pensado por qué los barcos flotan? Y decían, no. Y digo, pues yo es de las cosas, yo es de las cosas que le pregunto a ChatGPT. Oye, ¿por qué vuelan los aviones? Eso es ser hacker, tener esa mente, ¿no? De hecho, hay muchos términos que a mí no me gusta mucho. El growth hacking está orientado a otros temas, ahora los de marketing, ahora todo es hacking, ¿no? Pero el concepto de hacking está el nuestro, el del MIT, el de llevar la tecnología a puntos que no estaban hechos para ello, el investigar qué puedo hacer con la tecnología. Entonces, ser inquieto, cuestionarte las cosas, no darlas por hecho, e ir más allá y tú querer aprender de eso, es que con eso lo tienes todo. Independientemente que yo preferiría saber ver el futuro, ¿eh? Bueno, eso sí sería muy interesante saber el futuro, ¿no? Como en aquella película, esa saga de Volver al Futuro, ¿no? Donde tienen el almanaque de los deportes y ya fuéramos afortunadamente ricos, ¿no? Yo es que a mí me Eh, gusta, Axel, perdona que te corte, me gusta sí, mucho la dale. informática y lo vivo, Sí, ¿no? Y sí, yo, sí. yo no, yo nunca voy a poner en un sitio soy experto, porque yo soy Mm. tontico, yo pongo apasionado, ¿no? Pero también me apasiona la vida y vivir. Entonces, estar tomando ceviche ahí en el Pacífico o en el Caribe con mi familia y sin ropa interior, desnudo por la playa y comiendo Sí. pescado y tal. Sí, sí, eso también me gusta, ¿eh? Sí, es muy Soy bueno. friki, pero también soy vividor. Soy friki, pero quiero vivir también la vida. Sí. A ver, Joaquín, voy a hacer una pregunta. Bueno, voy a hacer dos preguntas metidas en una pregunta. La una ya me parece un poco necia la que te voy a hacer, pero tengo esa curiosidad. Bueno, tú sabes que una cosa es auditar una infraestructura, auditar un sistema operativo, auditar una cosa y otra es trabajar con cuál es tu día a día, cuál es tu entorno diario. Entonces, la primera parte de la pregunta es, ¿cuál es tu entorno diario? O sea, si yo ahorita dijera, ¿sabes qué? Compárteme tu escritorio, entonces voy a ver cuál es tu sistema operativo. Por eso te digo, es una pregunta un poco necia, me parece, desde el punto de vista del contexto que estamos hablando. Pero la segunda parte de la pregunta es, ¿qué te impulsó desde el punto de vista de la curiosidad y desde el punto de vista que ya aprendiste toda la parte del hacking y todo eso? ¿Qué te impulsó a especializarte en los entornos de Microsoft? O sea, tú trabajas mucho con Microsoft, manejas mucho, le mueves mucho a la parte de Microsoft. Yo creo que todos los auditores o todas las personas que trabajamos tenemos que saber de todo, ¿no? Como tú dices, Linux, Apple, tenemos que saber de Microsoft, pero ¿qué te llevó a ti a hacerte un poco o adentrarte más en el mundo Microsoft y a empezar a verles los defectos a Microsoft para corregirlos? Sí, vamos a ver, yo como he dicho, yo al final uso un Mac, pero te diría, y además esta es la pregunta, la respuesta más random que vas a tener, es que uso Office,
Uso el cliente de SSH de Mac y un RDP remoto. Con lo cual, Eso con eso llego es- a todos mis es entornos. Pero todo sí que es cierto que tuve una pasión una por el escolanza. entorno Microsoft. De hecho, en España pues, me gusta mucho Azure, ¿no? Aunque sé que en Latinoamérica Office 365 no está tan estandarizado. Pero yo te voy a decir cómo empecé. Y esto es muy gracioso. Yo tenía 18 años, volvemos a la época del pelo largo y el rap y el hip hop y fumar weed. Y mi hermano estaba en una empresa y le dieron una certificación de Windows 2000 las primeras certificaciones. Entonces, me acuerdo que mi hermano tenía el libro, yo le robé el libro y robé el libro y me lo empapé, me lo estudié, pero porque me gustaba, no para hacer el examen. De hecho, me examiné antes que mi hermano. Le dije a mis padres, oye, pues a mí me gusta esto, voy a probarme y pagué $150 y me examiné, ¿no? Entonces, sí que es cierto que aunque conocí los primeros Linux y las primeras versiones de Linux, pero cuando empecé en el 98, por ahí 99 ya a trabajar, en la empresa estaba Windows NT4. ¿Vale? Había entornos de red con NT4 y el Linux era residual, ¿no? Es que no era ni de los hackers todavía, porque es que en el 97-98 la gente, pues yo lo recuerdo estar en el IRC y acceder a Windows 95 de gente porque ponía barra barra IP pública, pensás que no había router, eran modem. La IP pública era la del modem. O sea, no es como ahora, no había ni puertos abiertos, ¿no? Entonces usábamos Windows y hubo muchos compañeros que cuando empezaron a salir las distribuciones estas Wi-Fi Slacks, las del Wi-Fi, no sé si las recordáis, los primeros CDs de hacking Wi-Fi, pues yo los usaba, pero en las empresas en España usaban NT4. Entonces, a mí me gustaba mucho el hacking, pero yo no me consideraba hacker. Pero porque no existía eso. Es como en aquella época hablar con un reggaetonero de reggaetón. Es que no existía el reggaetón. Los reggaetoneros hacían reggaetón, pero no se llamaba así. Era su música urbana, ¿no? Entonces yo empecé por ahí, por un libro, y sí que es cierto que como me gustaba mucho, pues me hice todos los exámenes que habían, ¿no? Yo, de hecho, durante mis 10 primeros años laborales me he certificado en casi todo. Desde productos de Apple and de red, de virtualización. eh, entonces, Linux siempre ha sido un hobby, siempre ha sido un hobby, algo que yo he querido hacer, y la parte de Microsoft es porque el mercado me lo estaba dando. Y luego, aparte, siempre he defendido, porque siempre he tenido un poco, Axel, siempre he tenido un punto de polémica, ¿por qué no decirlo? Y todo el mundo en la comunidad Linux te decía que Windows era una mierda. ¿Verdad? La expresión. Y Windows era una mierda en el 95, el 98, el Millennium, el 2000, pero Microsoft ahora mismo Microsoft se ha convertido en una pedazo de empresa de ciberseguridad. Tanto los sistemas operativos que hace como todo el anexo que tiene. Defender for Endpoint ahora mismo no es gratuito, el de pago. Ahora mismo se bate el cobre con CrowdStrike o con McAfee. De hecho, cuando hacemos bypass de DDR, el Defender gratuito de los ordenadores nos lo saltamos sin mirar, pero el bueno, el de pago, es más difícil, ¿no? Entonces, Microsoft, yo siempre he defendido que no es que sea un mal sistema operativo, sino que las personas no sabían administrarlo. Porque te ibas a las conferencias, no, es que tal. Digo, no, es que el informático que hay o el IT admin es que no sabe hacerlo, porque Microsoft te pone los mecanismos. Otra cosa es que tú no lo implementes y no lo sepas. Entonces, para mí tenía muy de loable o muy de un win para mí el coger un Windows y ponerlo seguro. Te voy a poner otro ejemplo. No entiendo mucho de coches. Imagínate que tú estás en las carreras y hay BMW y Mercedes, ¿no? Y BMW es el que más corre, ¿no? O por ejemplo con las motos. No sé si seguís el MotoGP ahora, creo que Ducati es la que más corre, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho mérito ganar con una Aprilia. No, imagínate que todas las mejores zapatillas de correr son Nike. Pues para mí tiene mucho mérito ganar con Adidas, ¿no? Entonces, para mí siempre los Windows siempre han sido el objeto de mofa en la comunidad. De hecho, a mí, Windows 0, Kino sabe hacer clic, Kino no sabe, ¿no? Pero yo es que sé yo sé Windows, como digo yo, a nivel WireShare y a nivel bajo, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido también un poco outsider o un poco underground el llegar a ser buen hacker y buen administrador fortificando Windows. Porque es que los Linux son fáciles de fortificar. Y te lo digo así porque yo me río. Porque al final yo siempre digo, ¿qué es más seguro? ¿Un RDP o un SSH? A nivel protocolo es lo mismo. Es el setting que tú le hagas, ¿no? Entonces, empecé con Windows, empecé con Microsoft y por eso he seguido. Yo ahora mismo, AWS es más seguro que Azure. Está en las manos del que lo usa, ¿no? Sí que es cierto que a nivel empresa, en España
las empresas tienen Active Directory y tienen correo Office 365, ¿no? La mayoría. Entonces, pues así es como alimentamos a mis polluelos que tengo por aquí, que comen mucho. Así es como los alimento, ganándome la vida con Microsoft. Bien, yo quiero hablar un poquito del tema de los desastres naturales, porque bien, aquí en México ha llegado a suceder que pues en huracanes, tormentas, muy parecido también a lo que pasó en Valencia, por ejemplo, acá pasó en Acapulco y en otros lugares como Poza Rica, en Veracruz y demás, que las inundaciones masivas lo que hacen es pues también llevarse equipo de cómputo, centros de datos, cables, ahora sí que ese tipo de circunstancias que mantienen la conectividad. En el caso también de España, pues fue muy sonado el apagón masivo que hubo ahora sí que en todos lados, incluyendo también parte de Portugal. Y pues esto es muy grave porque pues en ese momento también se apagan los firewalls, se apagan los IDS, se apagan los servidores, se apagan los sistemas de respaldo, o sea, las empresas quedan totalmente desprotegidas. ¿Qué opinas de este fenómeno? O sea, sé que no se puede prevenir y demás, pero ¿qué podríamos hacer a nivel tecnológico? Porque muchas veces tampoco se puede solamente sacar los servidores del país por cuestiones de soberanía o porque las empresas son de ahí. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir? A lo mejor hay que hacer sites más seguros o cómo podríamos mejorar Sí, todo entiendo el esto. planteamiento. Ahora no sé si era Google la que decía que va a intentar sacar data center al espacio por temas de refrigeración. Trump, una de las locuras que tiene con Groenlandia es meter data center ahí de cómputo para ahorrarse el calor, ¿no? Aquí, vamos a ver, yo lo primero es esa reflexión que nos preocupa a todos porque te das cuenta de la fragilidad del mundo. Es decir, aquí nos podemos hablar de SLA, de 99999, de Data Site Recovery, podemos hablar de nuestro idioma, que es lo que nos gusta, pero al final el mar, un huracán o un desastre de la naturaleza tiene mucha más fuerza, ¿no? Entonces, lo primero es que somos muy pequeños ante la naturaleza y el Kino de hace 20 años, hace 10, que era un Kino más hater, te diría, no, porque siempre se puede superar el SLA, siempre puedes luchar por el 99999, siempre puedes luchar, ¿no? Pero yo creo que hoy en día tenemos que asumir que esto va a pasar. Ya te digo que llega, por ejemplo, un Cloudflare, se te cae un Cloudflare un día, hace poco se cayó AWS. Claro, AWS ya no son los web services, es hasta la tienda de mi barrio donde compro el pan, porque cuando pagas con la tarjeta de crédito tira de Amazon Web Services, ¿no? Es decir, te das cuenta un poco de la dependencia que tenemos y la solución la veo muy complicada. El otro día iba un cliente y tenía un data center, o sea, era un data center de empresa, no era un host, ¿no? Un proveedor. Y lo tenía todo muy bien con grupos electrógenos, con diésel, con gasolina, para la electricidad, tiene dos líneas, o sea, lo tiene todo súper redundado. Y llegó un coche, se estrelló contra el poste de la luz y le tiró la luz, ¿no? Y el cable ese de la luz, es decir, se juntó Júpiter con Marte, con Neptuno, y tuvo un downgrade, o sea, tuvo una parada del servicio de 4 horas. Y era un supermercado, era una cadena de 50 supermercados, ¿no? A un supermercado no le puedo decir que mande data center al espacio. Porque no tiene coste, no es asumible. Entonces al final jugamos con el riesgo y tú tienes unos SLA, pero sí que no tengo ninguna solución. Me encantaría, Héctor, decírtela. No la tengo, pero sí que mucha gente, como somos técnicos, no, porque esto se hubiera solucionado. Tú lo pones todo redundante, pero es que el balanceador es el que te falla. Y si balanceas el balanceador, tienes que balancear el balanceador que balancea el balanceador que balancea. Entonces, sí, que me digas que se te ha caído el host, no tenía un dataset recovery rápido, o que no tenía HA, hay cosas que son muy, que cantan mucho, pero es que si te viene un Katrina, te viene un huracán o te viene un apagón de estos, ya te digo que aquí en España fue la risa. Porque es que el problema es que ya no es la informática. Es que el problema es que no va la policía, no van los bomberos, no van los hospitales, los semáforos. Entonces no tengo ninguna solución. La dependencia que tenemos a la tecnología, antes se cuestionaba. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba a principios de hace 30 años, teníamos siempre un backup, porque trabajaba en un hospital. Y decíamos, si se van los ordenadores, volvemos al papel. A que el médico apunta a tal. Hoy en día ya no es que el médico apunta en ordenador o en papel, es que dependemos 100% de la tecnología. Entonces no lo sé. Un downtime, no lo sé ahora mismo, pero un SLA de 99.
999, es decir, con 3 9 estamos hablando de 7 horas caídas en un año. Es un SLA muy alto, pero en 7 horas caídas hace un daño brutal. Tú imagínate que vas a McDonald's y está caído el sistema y no puedes comer. Perdonad la broma. Entonces me parece muy buena reflexión, vuelvo a lo mismo. Dependemos mucho de la tecnología. Hay veces en los que a mí me gustaría vivir desnudo en una isla y cazar y pescar mis animales y tal. Y hay otras veces que me gusta el mall, ir para allá con mis dólares y comprarme una quesadilla, ¿no? Eso es un tema social y podríamos debatir años con esto, porque no hay una solución clara, creo. Sí, totalmente de acuerdo. Como tal, ahorita ya hemos estado hablando mucho de la parte técnica, pero el punto que yo quiero andar es en la parte psicológica y también en la parte social, como bien lo mencionas. Hace unos minutos estabas mencionando que fuera de cámaras que lees mucho, al igual que tu servidor y amigo, este tipo de libros, este tipo Biblia, que son la verdad, muy enriquecedores cuando tienes la necesidad de saber, ¿verdad? Bien mencionas que también no llevas unas aplicaciones muy productivas dentro de tu celular, pero sí lo necesario para hacer tu trabajo del día a día. Pero si bien amena esto, la IA nos empieza a dominar, entre comillas, por parte de las grandes empresas, como ya lo hemos mencionado. ¿Cuál es la opinión ante ser el hacker ético, pero tomando en consideración la parte psicológica? Es decir, tú eres, por lo que yo veo, tú eres sociable, te gusta compartir, entre otras cosas. Pero ¿cómo hackeas a las aplicaciones que traes en tu celular para darle todo el espacio necesario a lo social de tu día a día? Jorge, no te he entendido muy bien, perdón. Plantámelo de otra manera, pero es que no te he entendido muy bien. Porque te Ah, ha ido de dicho de la otra, IA al... dicho de otra forma, ¿qué es lo más importante para ti como persona técnica y qué es una aportación que también puedes dar al punto de vista operacional, vamos así a decirlo? ¿Me expliqué No, mejor? no sé si, porque hay, con la Ah, parte ya del móvil me has descuadrado. Yo ok. sí que es cierto que, porque también me lo has dicho, más hilado los libros. Yo cuando leo libros, me encantaría que hubiera un libro técnico, pero los libros técnicos, los retos que yo tengo ahora tardan 5 años en salir el libro, con lo cual no existe ese libro ya, ¿no? Muchos papers, muchos académicos sí, ¿no? Entonces, los libros que suelo leer, independientemente me gusta mucho la historia, pero también me vale cuando de crecimiento personal y casi en todos me dicen que sea más organizado. Y yo, porque tú te lees el libro de Steve Jobs y hay gente que de repente quiere cambiar el mundo. Y yo del libro de Steve Jobs no me he llevado lo de cambiar el mundo. Yo del libro de Steve Jobs me he llevado otras cosas diferentes. Cada uno nos llevamos del libro. Yo del libro de Steve Jobs me he llevado que ese tipo estaba todo el día negociando. Negoció con Disney, negoció con Microsoft, negoció con todo el mundo, a pesar de que era un cabrón, ¿no? Entonces, cada uno nos lleva una cosa. Entonces, yo los libros me hacen ser más organizado. Y también otra cosa es más constante. Yo, una de mis mejores virtudes psicológicas es la constancia. Porque me encuentro con mucha gente. Y vosotros los que lleváis muchos años lo sabéis, con el efecto ola, ¿no? Como el mar. Llega la ola, hace mucho ruido, pero luego se va. Yo lo veía con los blogs, gente que escribía un blog, escribía 10 artículos y se lo dejaba. Ahora lo veo con las redes sociales. Gente que se abre una red social, abre el podcast, tiene 500 visitas en el podcast y a los 3 días se lo deja. Vosotros lleváis mucho tiempo con muchas entrevistas, tengáis 300 o tengáis 5.000. Porque si tu meta es tener 3 millones tiene MrBeast y 4 en el mundo, ¿no? Entonces, sé constante con lo que te gusta. Y esto yo me lo llevo a la parte psicológica del hacking porque también ahora hay mucho tema, el famoso burnout, ¿no? Chavales que están en el SOC todo el día viendo las 4 alertas del Splunk y no hacen cosas que les divierte, o incluso el hacking ético. Los jóvenes que estáis viendo, ¿no? Cuando no estás trabajando, ser hacker es un sueño, ¿no? Trabajar hackeando tal cual. Pero cuando tú llevas 3 años hackeando con un project manager de tu empresa que te dice, ¿cuánto te queda? ¿Cuántas horas llevas? Haz el report que tienes 3 clientes más. Tú no te vas a poner creativo. Tú al final te limitas a pasar checklist. De hecho, los MCP ya nos van a quitar ese trabajo y tal, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, ese burnout, yo llevo
yo tengo ahora 45, aunque parezco que soy muy viejo. Yo es que de 45, es que llevo 35 con la informática, porque soy un loco de la informática y me apasiona. Entonces, a mí, cuando una persona lleva 7 años y me dice que tiene un burnout, todos tenemos malos días, malas semanas, todos tenemos depresiones, momentos buenos. Yo, por ejemplo, cuando cobro estoy contento y cuando es final de mes no tengo dinero estoy triste. Perdonad la broma. Pero te tiene que apasionar. Entonces, a mí los libros me dan estabilidad, me dan reflexión, me da pensar en otros mundos, en otra gente. Porque si al final solo hablas con gente de Windows, te vuelves tonto. Y si hablas, y perdonad la broma, o de tu color político, o de tu grupo de música. Entonces, a mí el leer me abre la mente, pero como característica psicológica creo que tenéis 6 constantes. Os pongo otro ejemplo ya no por vosotros, no por Jorge, sino por los que nos pueden leer. A mí, todos los meses, me entran unas 50 personas. Kino, ¿cómo puedo entrar en la ciber? Kino, ¿qué examen hago? Entonces, yo entiendo que cuando tú estás en desempleo, tú quieres saber cuál es la bala mágica, quieres saber cuál es el examen. Y yo les digo, amigo, tienes 15 años y 16. Lo primero es no dejar embarazada al novio o a la novia. Eso es lo primero. Y luego, te quedan 50 años de trabajo. 50, ¿no? Y yo, Joaquín Molina, que soy un éxito, que soy millonario, que tengo 17 Lamborghini, yo el domingo por la tarde y me estoy leyendo un paper de un tío que ha escrito por ahí, o estoy haciendo laboratorios con mi... tal. Yo, que ya tengo la vida resuelta y ya tal, ¿no? Digo, entonces, no preocuparos del examen. Yo entiendo que ellos se preocupan por el primer año, los primeros 6 meses, pero esa constancia, porque a mí lo que me ha dado éxito no es ser ni guapo ni inteligente. Yo no soy inteligente, yo, todos compañeros míos del hacking que los conocéis, que lo habéis entrevistado, que son cerebros, que yo los veo y digo, wow, me gustaría tener tu cabeza. Yo nunca he sido así. Yo lo que pasa es que como soy tonto, como soy tontito, pues trabajo mucho, trabajo, estudio, trabajo un año, un mes. Entonces lo de manejar la frustración. Entonces creo que la constancia y sobre todo la estabilidad, porque que tú llegues ahora y seas el super hacker y te hagas 3 herramientas y vayas a DEFCON, me ha pasado con gente. Y gente que ha ido a DEFCON, gente que ha ido a Coblajes, gente que de repente estaba en todas las salsas. Y de repente luego a los 3 años dices, es que no me motiva. Entonces ahora me voy a ir a las cripto, me voy a ir al blockchain o ahora me voy a ir a la IA. Amigo, a mí me gusta el hacking, la ciberseguridad, me gustan los Windows. He ido reinventándome. Salió el cloud. Pues he saltado el cloud. Ahora estoy con la IA. Pero a mí esto me encanta. Yo sueño a veces con estas cosas, ¿no? Entonces creo que a mí leer libros me aporta una estabilidad y esa parte psicológica. No sé si me estoy respondiendo, pero al final estamos hablando aquí de cosas random. Sí, de hecho, sí, ese era el punto que quería tocar. Hay que mantener la mente ocupada para estar sanos después a una cierta edad ya no se va a poder aprender, aunque por más que querramos a la misma velocidad. Hay algunas veces que sí, ¿verdad? Pero pues hay que evitar esto. Hay otra cosa, y permíteme que he interrumpido a Paul. El otro día, yo haciendo una entrevista a otra persona, me decía, bueno, tú tienes que dedicarte a lo que te dedicarías si no cobrases. Porque cuando yo empecé con la ciber, yo no cobraba. Yo era porque me gustaba. Con lo cual yo tengo la suerte de que yo trabajo en lo que me gusta. Muchas veces yo llego a mi casa y son las 9 de la noche, llega mi mujer llega de trabajar y me ve en el ordenador y me ve así excitado. Excitado me refiero así, así, flipando en Matrix. Y me ve y me dice, ¿qué haces? Le digo, nada, estoy trabajando. Y mi mujer me dice, ¿de verdad? Si tienes cara de que te estás jugando, o que me estás engañando con una pilingui, o que estás jugando al Fortnite, no tienes cara de estar programando en Python. Tú me estás Pero yo estoy engañando, así, no estás jugando, nada que... Sí, acaba así de es. salir del bucle, acabo de encontrar el bug, ¿no? Sí. Entonces, ojo, trabajar en lo que te gusta es no trabajar. Entonces, tienes que entender la ciberseguridad, el hacking, la informática, hay varios niveles, en algo que te apasiona, porque si no, 50 años estudiando. Aquí en España llamamos a funcionarios, los trabajadores que hay en el Estado, hacen un examen o dos y ya entran a trabajar de por vida, más de por vida, ¿no? Entonces yo le digo, ¿tú quieres un trabajo de por vida? Pues tírate un año, hazte una oposición que se llama aquí, hazte un examen y cuando lo apruebas te lo dan de por vida. La ciber y la informática en general, esto es una carrera de 50 años. Ojo, hay otra gente que estudia 3 o 4 años, que encuentra un trabajo y ya no prospera. Pero eso no sois vosotros. Ni los que estáis viendo este podcast, porque los que estáis viendo este podcast sois gente que queréis crecer. No creer que estamos hablando mal de vosotros. Vosotros sois los buenos, los que estáis viendo el podcast, los que queréis crecer. Entonces, para mí eso, la constancia, poco a poco, pum, 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 pum.
En conclusión, el conocimiento técnico no va cerrado con el desarrollo personal y otros, y el amueblar la casa, como diría Auronplay, amueblen la casa para que todo lo demás se dé. ¿Cómo Lo ves, tengo, lo tengo claro. Tú imagínate que tú eres el mejor técnico del mundo y que te llega el lunes tu jefe cabreado. Pues si llega el lunes tu jefe cabreado, pues tú te tienes que callar, ¿eh? Igual que cuando llega mi mujer cabreada, yo le digo, sí, cariño, sí. Cariño, yo haré la cena, perdona. Sí, sí, Me he portado muy mal, ¿no? sí, Perdonad la así broma. es. Las habilidades sociales, además, estamos en un gremio en las que no las tenemos, porque el 90% estamos un poco mal de la cabeza, ¿no? Entender la broma. Tenemos que tener una estabilidad y tal. Y tal. Sí, sí. Entonces, ¿no está peleada una cosa con la otra? ¿O tú cómo ves, Pool? Yo me estaba cagando de risa lo de la friqueada, lo que, ¿qué estás haciendo? ¿Me la estás haciendo? Puta ¿Qué que, estás haciendo? oye, ¿Estás ¿quién no viendo pasó porno por o eso? qué estás haciendo? Qué buena. Oye, y fuera de joda, y uno está ahí, y está en la puerta, mierda, y uno se asusta, pues, bro, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué mierda lo espían, pues, a uno, a ver, si uno sabe que está concentrado, ¿sí o no? Sí. Puta, qué bueno ese Joaquín. Mira, me representó en su totalidad todo lo que acabas de decir. Yo soy ese estilo también, el tema de desarrollo, programar, sí me gusta, pero no es lo mío. Yo soy más de redes, de network, de esa parte, de tener los fierros, de todo, ir tratar más de hacerlo, me gusta ser más artesanal en esa parte. Y eso es lo lindo, pues, ¿no? Y bregar, y vos entendés, vos manejás tu tiempo. Y totalmente de acuerdo con lo que decís, me encanta lo de estar desnudo en la playa, ceviches, vino, cerveza, y eso que no debería decirlo, pero si fuera soltero pensaría también en ese yate con unas 17 mujeres encima, probablemente. Yo eso Pero no lo eso he es dicho, parte, ¿eh? Yo eso no lo he dicho. yo lo dije, no mentira, yo no lo dije, lo pensamos los dos. Cariño, te quiero. Oye, cariño te quiero, cariño te quiero. Ay, caramba. Qué buena güey, esa. Oye, hagamos una ronda rapidito. Algo que se me ocurra. A ver, querido, Joaquín, una ronda rapidito, así a lo tonto, pero vamos a ver cómo sale. Yo te pregunto y vos respondes. Pam, pam. ¿Te parece? No sé si voy a tener suficiente inteligencia, pero vamos a intentarlo. No, es súper rápido. Mira, mira, estoy aquí con la IA y me da cada estupidez. Digo yo, puta, que me da rabia, pero ya, mira, me preguntan, ¿Linux o BSD? Ah, pues, ¿me preguntas a mí? No, para mí Claro, es para Linux, yo vos. Linux. Linux, ah, ya, ok. Sí, yo con mi Debian soy feliz. ¿Linux o Windows? Te diría para qué. ¡Ay, carajo, la Si esto fuera de beber pensó! chupito como los podcasts esos, bebería chupito. Es que me gustan los dos. Porque Windows me hace la vida más fácil y Linux me permite llegar a niveles que con Windows no llego. Entonces me gustan los dos. Ok. Self-hosted, self-hosted, o sea, alojado o SaaS. Os he dicho que uso las dos, pero últimamente más SaaS por costes de electricidad, alta disponibilidad y por take it easy, es decir, por llevar la vida más sencilla. ¿Script propio o herramienta popular? Si pienso en que quiero ir a la playa y trabajar poco, script de otro. Si pienso en calidad, script personalizado. ¿Preferís logs o métricas? Yo soy un fan de los logs. Es lo mejor los logs, ¿sí o no? Ahora, ceviche, ¿vos comes cerveza o vino? Pongo broma, no soy muy de beber, ¿vale? Entonces prefiero la cerveza. Aunque parezco que tal no suelo beber, la cerveza me emborracha menos. Entonces te tengo que preguntar café o leche. Es que yo no sé, tu IA está un poco tuneada, ¿eh? Es un poco viciosa. Tiene mucho vicio tu IA. Vamos a Estamos decir café con develando los leche. vicios de los demás, No, me Está gusta el muy café bastante, tunejada. ¿eh? Oye, es que me da chiste, le pregunto, mira cada huevada que me ha salido acá, pero no te lo quiero leer, Sí, pero en es realidad simpático. esto es lo que tengo que preguntar. ¿A quién te gustaría que invitemos aquí a la jaula del Noob a este podcast? Y si tenés alguna sugerencia para hacernos, qué pensás de nosotros, qué podés ayudarnos o de alguna manera para que podamos mejorar este tipo de episodio y esta manera de transmitir con el público. Eso sería para mí, conmigo todo viejo.
Y la verdad que Yo son un sí, crack. si queréis, Caper. os doy el secreto para ganar $1 millón a la semana y ya está, ¿no? Si os parece, lo digo y cerramos, ¿no? Vamos a ver, lo primero, y vuelvo a mi inicio. Lo que hacéis sale del corazón, sale for fun, for non-profit. Hoy en día tener un hobby, la gente ya no tiene hobby. La gente cuando sabe hacer un hobby quiere monetizarlo. Si tú has aprendido a hacer barquitos de madera, quieres hacerte un canal de esto, ¿no? Entonces, independientemente que a todos nos gusta ahora que llegue una gran empresa y nos patrocine, y por favor, empresas grandes patrocinan la jaula del no y haces que esta gente se compre su primero o segundo Lamborghini, pero lo hacéis muy, muy de corazón. Entonces, seguir así. Porque los youtubers famosos hace 20 años no sabían que esto iba a ser un negocio, lo hacían porque querían. Y creo que hoy en día ser auténtico y humano, el Made My Human, creo que va a coger mucha relevancia, porque la IA llegará y lo hará mejor que nosotros, no lo sé, no quiero discutir eso, tengo mis dudas, pero vosotros lo hacéis muy real, gustáis mucho. Aquí la sensación que tenemos en Twitter, porque Twitter es una mierda, pero todavía queda un vestigio de Twitter y las redes X desde cuando empezamos en el hacking. Entonces, la jaula del no está muy querida. Habéis invitado a muchos grandes amigos. A mí me gusta mucho, no sé, creo que no lo habéis tenido a Rafa López, a Cibercapitán. ¿Lo tuvisteis? Sí. Sí, claro que Y sí, a Rafa Rafa. López está por acá. Es que he Buenísimo visto el que tuviste capitán. a mi amigo de Flu Project, he visto a Jorge Coronado, he visto a Ainhoa, he visto a muchos españolitos. Entonces, no sé qué decirte porque hay muchos, pero creo que tenéis que seguir con este espíritu. Gente que lleva muchos años y gente más joven, gente más técnica, como, hombre, los que yo siempre los de Compliance, como que de broma le digo, esto no es ciber, ¿no? Porque no usan Linux. Pero tenéis que traer a gente de todo tipo porque al final nos enriquecemos todos, ¿no? Hablamos todos castellano, pero ya estáis viendo que mi castellano no es como el vuestro, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor lo que estáis haciendo y sobre todo que os veo que os sale de corazón. Entonces, yo no, ese es mi único, mi único consejo, ¿no? Porque cuando tú lo haces de corazón, ya os digo, luego, por ejemplo, hemos hablado de cosas random, de conversaciones que no son ni de ciber, ¿no? Hemos hablado de desastres ambientales, de la IA, del seco, tal. Entonces, creo que esto es un espacio que empieza por el hacking y por la ciberseguridad, pero nos lo hemos llevado a cómo es y incluso a la persona, cómo somos a nivel personal, ¿no? Porque yo no soy una persona de éxito ni un triunfador, yo soy un humilde siervo del Señor, como dicen, ¿no? Entonces, creo que lo hacéis muy bien y a mí me gusta. No consumo muchos podcasts porque intento no estar enganchado a las pantallas, pero sí que prometo suscribirme, darle a la campana y darle al like. Prometo escucharos y agradeceros de mí y de parte de todo el mundo lo que hacéis, porque ya os digo que estos aprendizajes que estáis recibiendo vosotros que nos escucháis, estos aprendizajes, esto no se hace en una clase de Yados o de un mentor o de un youtuber famoso. Esto es gente real, de todos los ámbitos, de diferentes culturas incluso, y esto vale mucho, para mí vale mucho. Excelente. Y ahora, mirando todo lo que has vivido en este mundo, aciertos, errores, noches largas y aprendizajes, si hoy te cruzaras con Joaquín, que apenas estaba empezando, ¿qué verdad incómoda le dirías que nadie más se atrevió a decirle? Esto debería pensarlo, ¿no? Porque me estás diciendo que identifique cuál ha sido, digamos, cuál ha sido a lo mejor mi mayor defecto, ¿no? Porque es lo que me hubiera gustado que me hubieran dicho, ¿no? Y el mayor defecto para mí, tengo mucho, lo único bueno que tengo es que tengo mucho, pero intento reconocerlos, porque si los reconoces puedes cambiarlos. Entonces creo que es ser muy impulsivo desde que algo te siente mal, ¿no? Porque vosotros ahora veis los comentarios y tenéis 10 comentarios buenos y uno de un hater y ese es el que te jode, el del hater, ¿no? Entonces, darle más relevancia o sea, no ser tan impulsivo, ser más calmado. Porque yo soy una persona, no sé si me estáis viendo, muy visceral, muy apasionado. Para lo bueno y para lo malo. Porque igual que estoy así y os cuento esto y os cuento mi pasión, e imaginaros cuando tengo una decepción. Cuando tengo una decepción también me hundo, ¿no? Entonces esto está un poco alineado con lo que hablábamos con Jorge de los libros. Ser estable. Entonces no ser tan impulsivo. Porque decirte no tiene que haber estudiado esto, no tiene que haber conocido a esta persona. Esos son ítems. La vida hemos tenido, dicen que tenemos unas 10 15 decisiones importantes en la vida, ¿no? Pero yo al final no sé cuáles son, porque no las sabes en el momento, ¿no? Las sabes después.
Si yo hubiera dicho esto, lo hubiera dicho lo otro, entonces no es justo que yo te he dicho, pues a mí hay empresas en las que he trabajado que no me hubiera gustado. Ya había clientes que me deben dinero que te diría, pues no me hubiera, si lo hubiera sabido no hubiera trabajado. Pero si nos ponemos más filosóficos, el ser más reflexivo, más calmado, menos impulsivo, porque al final eso yo creo que se llama inteligencia emocional. No sé si lo podemos llamar así. Yo no soy muy inteligente, pero mi inteligencia emocional ha ido creciendo con el paso de los años. Eso creo que también es normal, ¿no? Cuando tienes 15 años y nada más que piensas en lo que piensa Paul, pues, perdón la broma, Paul, ¿no? Entonces creo que ser más reflexivo, menos impulsivo. Bueno, por un lado, acotando. Y en defensa de Paul, las próximas rondas que hagamos, así como las preguntas de Paul, tendríamos que tener una cantidad de shots de tequila ahí. Entonces, das la una, como tú decías, con Y sobre chupitos que todo como, pidas como esto. en el hip hop americano, explicit lyrics, contenido explícito. Exacto. Contestas y un shot de tequila ahí. La próxima la vamos a tener así. Una Lo chela, tomaré no en son cuenta, Paul, chelas lo para que tus nos gusta. rondas. Oye, es Bueno, que se alucinan, tienen, lanza preguntas super heavy. Y yo dije, no, no voy a leer esta mierda. Hace otra cosa. Sí, es que de ahí Dale. alucina. sí. Bueno, Kino Makino es tu, ¿cómo decir? Es tu nickname. ¿Por qué es Kino Makino? O sea, explícanos por qué tu nickname es esa parte, porque muchas personas tal vez no te conozcan como Joaquín Molina, sino directamente como Kino Makino. Entonces, explícanos qué de relevante tiene este nickname para ti. Sí, es muy, o sea, podría deciros que esto es una divinidad griega o un samurái de Japón, de feudal. Es mucho más simple como yo. En España los Joaquino. Joaquino, Quino. Entonces, Quino en España hay muchos. Kino es muy normal, ¿no? Es como José y Pepe. Entonces, Kino es tal. El Maquino es porque desde muy pequeño, pero desde muy pequeño hablo, desde cuando yo tenía 13 años iba con el monopatín y en el monopatín escribía ahí el nombre. Es decir, esto es antes que fuera un nick de internet, ¿no? Maquino, la gente me dice que eres un máquina y no es porque soy un máquina, es que yo prácticamente soy un agricultor, me dedico a plantar patatas. Es porque siempre estoy maquinando. Maquinando es dándole vuelta a la cabeza, ¿no? Entonces siempre pienso mucho las cosas. Siempre ando pensando a nivel laboral en proyectos, en nivel personal, pues ahora estoy pensando, en España son las 8:30, pues ahora ya estoy maquinando qué voy a hacer de cenar ahora después. Perdonad la broma siempre con la comida, ¿no? Siempre maquino, siempre dándole vuelta a la cabeza. Entonces, pues ese fue mi nick, ya te digo, desde el monopatín grafitero. Primero páginas en internet con dominios.tk, tuve mi kinomaquino.tk, hasta hoy en día que todavía me enorgullece porque es una reminiscencia, ¿no? De ese pasado. Entonces es por eso, Kino por Joaquín, Maquino por maquinar, por pensar. Gracias, gracias, genial. Bueno, antes Bien, de que se nos acabe el tiempo, quiero agradecerles a todos mis compañeros que estamos aquí en la jaula, que ya se volvió una jaula ahora sí, no de las locas, pero pues sí una jaula muy amena. Y la última pregunta que yo tengo que hacerte, Joaquín, es la siguiente. ¿Cuál fue tu parteaguas en el cual tú dijiste, ¿sabes qué? Kino Makino, a partir de hoy ya descubrió que su carrera es ser pentester y por qué lo consideras así? Pues voy a diferenciarte dos puntos. No te voy a hacer caso y sí. No te voy a hacer caso. Empiezo. Yo hubo un momento en esa infancia cuando he dicho del hacking, que ya os digo que yo tenía una infancia un poco rebelde. Yo me dejé los estudios oficiales. Yo no estudié en un colegio superior, una universidad. Yo me fui a la calle a trabajar de camarero en la hostelería. O sea, yo por la mañana trabajaba de camarero sirviendo café y empanadas y por la noche hacía el hacking, ¿no? Entonces hubo un momento en que dije esa parte de los Windows 2000, ¿no? Esa parte de decir, oye, pues a mí se me daba bien la informática, se me daban bien las redes, la gente no sabía, en aquella época es que no sabía la gente, entonces empecé mi mundo laboral. Y luego sí que hubo un momento en el que estuve 10 años como sysadmin en un hospital y llegó un momento en que ya la infraestructura las tenía dominadas, ya lo tenía todo controlado. Entonces hubo un momento que es cuando, digamos, en 2008, cuando empezó Chema Alonso con informática, cuando empezó Security by Default, cuando empezaron las redes, yo me acuerdo que yo dije, pero si yo esto yo le daba duro cuando yo era joven.
Es decir, que yo digamos que tuve ahí una época que empecé con el IRC, durante 5 o 6 años me fui al lado de los Windows y luego dije yo, pues a mí me gustaba y se me daba bien y la ciberseguridad digamos que es la excelencia de la informática, porque tú lo primero que quieres es que las cosas funcionen, luego quieres que vayan rápido, luego quieres que sean resilientes y luego quieres que sean seguras, ¿no? Para mí, yo no entiendo estudiar ciberseguridad, yo entiendo estudiar las bases y sobre las bases dándole capas, ¿no? Hasta llegar a la ciber. Entonces llegó un momento que me aburrí en el hospital, empecé con el blog y entonces empecé a crecer con el hacking ético y empezaba a hacer pequeñas auditorías mientras que era sysadmin de corbata en un hospital, ¿no? Entonces fue una transición así un poco natural, el creer que había algo más. No es como ahora que la gente sale de la carrera, hace una maestría o un máster y estudia ciber. Entonces tuve dos cambios, el de entrar en la informática y el de entrar en la ciberseguridad. Entonces eso ha sido más o menos mi desarrollo. Pues muy bien, Joaquín. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito de la parte de los hobbies. ¿Qué haces cuando no estás ahora sí que en la parte de la computación, en la informática y todo esto, el hacking? Y pues un pequeño tip de aprendizaje y ánimo para todos estos noobs. Pues yo, la verdad que no tengo grandes hobbies. Mi hobby, y luego pensás que también esto es mi negocio. Yo soy freelance, ¿no? Tengo mi empresa. Entonces, mi hobby, quitando la informática, porque siempre estoy aprendiendo la verdad, me gusta mucho la lectura y me gusta mucho. Sé que no vaya a flipar, no es alucinante, pero me gusta estar con mi familia. Yo me voy con mi mujer a comprar al supermercado y es tiempo que paso con ella. Me gusta mucho la playa. Tengo una pequeña residencia en la playa, entonces todo este quino maquino, esta pasión, estos nervios, esta velocidad que veis que hablo muy rápido, todo este nerviosismo, yo huelo el mar y oigo las gaviotas y para mí ya bajo, pienso en el futuro, en la jubilación. Entonces no tengo grandes hobbies así que decirte, pero sí que me gusta mucho la familia y todo lo que conlleva. No es lo mismo irte al supermercado que irte a un centro comercial a gastar dinero que irte al Orlando Magic. Es decir, que hay en la familia hay momentos de todo, incluso hay malos momentos, que estás aburrido, que estás cabreado, pero me gustan eso, ¿no? Y sobre todo en el consejo de los noobs es que hagáis lo que os gusta, porque a mí, por ejemplo, yo también lo pregunto muchas veces y digo, oye, ¿tú cómo te formas? Porque yo ahora mismo, yo vendo cursos, pero yo ya no recibo cursos. A mí me encantaría ir a una academia ahora que me dijera, oye, por $500 vas a aprender todos los secretos de la IA. Me encantaría, pero al final es fog, es humo, ¿no? Entonces, yo ya he encontrado mis mecanismos. Os pongo un ejemplo. Yo estoy en la playa en ese momento mío y abro Twitter, porque Twitter sí lo tengo, y veo un comentario de, oye, ¿cómo hackear Kerberos con un nuevo procedimiento basado en SMB Relay? Pum, y le hago una captura de pantalla y me lo mando un correo. Entonces, luego, cuando estoy en mi casa de hobby, porque hay veces que quiero trabajar y quiero pasar Burp y el SQL Map y quiero pasar OpenBAS, pero eso llevo haciéndolo 20 años. Entonces, hay veces que digo, voy a hacer laboratorio. Entonces, me voy a ese correo de hace 3 semanas y lo recupero. O otro ejemplo. Y siempre pongo el ejemplo, está mi mujer duchándose y estoy esperando para que vamos a salir, entonces en vez de estar dándole al dedo, estoy mirando Twitter. Entonces esos 5 minutos, para mí, cuando estás esperando el transporte público, tú no te vas a poner a hacer un deploy de 4 servidores y 10 máquinas en el transporte público, pero me cojo una capturita de pantalla de un procedimiento y luego estoy en mi casa y digo, pues voy a hacer este procedimiento de ataque y viene a hacer este entorno. Entonces, a mí, ¿a dónde voy? Porque ese es mi procedimiento. Nosotros se lo guardamos en Notion, nosotros tienen un OneNote, pero a mí el procedimiento principal es que me gusta. Entonces, yo llego el domingo y el domingo me encanta levantarme a las 9 de la mañana e irme corriendo de casa y no tocar una tecla, me encanta. Pero si a lo mejor ese día mi mujer trabaja y tengo ahí 3 horas, pues de esas 3 horas a lo mejor 2 estoy haciendo laboratorio, porque me encanta. Entonces, ¿cómo nos formamos? ¿Cómo crecemos? Los que sois más noob. Al final, ahora mismo, cuando eres joven, y pues, perdonad la broma, cuando no tienes suegro o suegra, pues, o hijos, pues te puedes permitir ser 4 de la mañana el sábado, beberte 2 Red Bull o 2 Monkeys de estos que se bebe la gente y hacer CTF y socializar. Es lo normal. Luego, cuando tengas 45 años y tengas hijos y tengas que ir los domingos a misa, a la iglesia, perdonad la broma. Pero si te gusta, encontrarás eso. Si no te gusta, por mucha academia que te apuntes, por mucha formación reglada, entonces volvemos a lo que hemos estado hablando siempre, inquietudes y pasión, ¿no? Al final es mi consejo para los jóvenes. Bien, pues muchísimas gracias, Joaquín Molina, @KinoMaquino en X. De igual manera está en seguridadsi.com.
igual manera, gracias a todo el staff de La Jaula del Noob, gracias a nuestra audiencia, y bueno, esto fue La Jaula del Noob. Gracias.